En esta lección el estoico Epicteto nos muestra el principio que decide si viviremos en paz o en constante sufrimiento. Es un pasaje que revela una verdad sobre nuestra mente, capaz de transformar nuestra realidad. Escuchémoslo, permitiendo que cada palabra resuene en nuestro silencio interior. A los seres humanos les perturban no las cosas, sino las opiniones que se forjan de ellas. La muerte, por ejemplo, no es terrible. Si lo fuera, así se lo habría parecido a Sócrates. Sin embargo, el terror reside en nuestra noción de la muerte, que es angustiosa. Por lo tanto, cuando nos hallamos impedidos, turbados o afligidos, no se lo imputemos a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Es propio de un ignorante reprochar a los demás de sus propias desgracias. De quien empieza a instruirse, reprochárselas a sí mismo. Y de quien está perfectamente educado, no hace reproches ni a los demás ni a sí mismo. Este fragmento de Epicteto, un esclavo que encontró la libertad absoluta en su mente, no ha hecho más que confirmar que nuestra paz y nuestra frustración se determinan por nuestra capacidad para separar los hechos de nuestras interpretaciones sobre ellos. Analicemos juntos concepto por concepto de esta joya de sabiduría antigua para aplicarla a nuestra meditación y a nuestra vida diaria. El pasaje comienza con la frase más célebre de Epicteto: a los seres humanos les perturban no las cosas, sino las opiniones que se forjan de ellas. Cuando Epicteto dice las cosas o los hechos, se refiere a todo lo que sucede fuera de nosotros. Son los eventos crudos y objetivos, la lluvia que cancela nuestro plan, el tráfico, una palabra que alguien nos dice o incluso la enfermedad. Estas cosas son neutras, son simplemente hechos de la realidad. Nosotros no tenemos el control sobre ellas. Pero entonces aparece la perturbación, nuestra ansiedad, nuestra ira, nuestra tristeza profunda. Epicteto nos dice que este dolor no viene directamente de eso que llamamos cosa, viene de nuestra opinión. Nuestra opinión es el juicio, la interpretación, la etiqueta que le ponemos al hecho. Cuando la lluvia cancela nuestro plan, el hecho es agua cayendo del cielo. Nuestra opinión es: esto es terrible, arruina mi día, es injusto. Es esta segunda parte, nuestra interpretación, la que nos perturba, no el agua. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio sufrimiento emocional, al forjar estas opiniones negativas. Epicteto usa el ejemplo más extremo, la muerte. Nos dice que no es terrible en sí misma. Si la muerte fuera intrínsecamente terrible, nos dice, un sabio como Sócrates, que la enfrentó con toda serenidad y dignidad, habría sentido terror. Pero él no lo sintió. ¿Por qué? Porque Sócrates no forjó la opinión de que la muerte era un mal. Él vio la muerte como un hecho natural, un proceso de vida. Por lo tanto, la lección es directa. El terror reside en nuestra noción de la muerte. La noción es nuestra creencia arraigada. Si creemos profundamente que algo es un mal absoluto, sufriremos. Si cambiamos nuestra creencia, nuestra emoción cambiará. Epicteto nos lleva a una conclusión lógica y poderosa. Por lo tanto, cuando nos hallamos impedidos, turbados o afligidos, no se lo imputemos a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Imputar a otros significa culpar al mundo exterior, a nuestra pareja, a nuestro jefe, a la economía, al destino. Esto es lo que Epicteto llama la actitud del ignorante. El ignorante vive atrapado, creyendo que su felicidad depende enteramente de que las cosas sucedan como él quiere. Y cuando no es así, sufre y reparte culpas perpetuando su impotencia.
Es a destacar también la frase que dice: quien empieza a instruirse. Esta persona ha comprendido que la causa de su dolor es interna. Se da cuenta de que sus juicios son los que le perturban. Sin embargo, comete un error. Se reprocha a sí mismo. Esta persona se autoculpa. Es mi culpa por ser tan sensible. Soy un mal estoico por enfadarme. El reproche a uno mismo sigue siendo una forma de perturbación, una lucha interna que no trae paz. Finalmente llegamos al ideal del sabio, al estado de quien está perfectamente educado. Esta persona ha alcanzado la claridad y la madurez espiritual. No hace reproches ni a los demás ni a sí mismo. Ha comprendido que las opiniones son simplemente patrones de pensamiento que podemos observar y cambiar. No culpar a otros nos libera del resentimiento. No culparnos a nosotros mismos nos libera de la vergüenza y la autocrítica destructiva. En lugar de reprochar, el sabio simplemente observa su opinión, la examina y la corrige. Se pregunta: ¿es esta opinión útil? ¿Es verdadera? Al disolver la opinión negativa, la perturbación desaparece y lo que queda es una paz profunda e inquebrantable. Esta es la práctica que proponemos desde aquí: darnos cuenta de que la paz mental es nuestra responsabilidad más sagrada. Está en nuestro poder en cada momento examinar nuestras opiniones y forjar una realidad interior de armonía. Nosotros somos los dueños de nuestra interpretación del mundo.